Muy bien, estudiantes del sexto de secundaria, en principio a todos muy buenos días. Buenos días, profesor. Bien, en esta oportunidad vamos a conocer la gestación y los desafíos del modelo educativo sociocomunitario y productivo, y aparte de eso en especial vamos a poder conocer la gestación del nuevo Estado plurinacional de Bolivia. Voy a empezar con estas dos situaciones, de un Estado colonial a un Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué se refiere a esta situación? Sabemos muy bien que Bolivia ha sido colonizada por los españoles, no solamente Bolivia, sino todos los países de Latinoamérica, ¿no? Esos choques de dos culturas muy distintas provocan una situación de desequilibrio en los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cultura con un conocimiento desarrollado, la española, viene y somete a una cultura que estaba en un proceso por desarrollarse, los pueblos indígenas originarios nativos de toda Latinoamérica. Esos 400 años de sometimiento completo, de saqueo de riquezas, de humillación, de violencia, de racismo, mucho tiempo quedó enraizado en cada uno de las mentes de los ciudadanos bolivianos. Después de eso se viene un proceso de independencia. Empieza el 25 de mayo de 1809 en Sucre, el primer grito libertario en Chuquisaca. Después de eso viene la situación de 16 años de guerra conflictiva para la independencia de Bolivia. Y por fin, un 6 de agosto de 1825, Bolivia es un país libre, independiente y soberano, con un nuevo nombre, República de Bolívar, con un presidente. Pero la situación indígena desde la independencia no se pudo mejorar. Siempre los indígenas han sido humillados, han sido aislados, han sido excluidos, no se les tomaba en cuenta. Viene un proceso de nacionalización en 1952, empieza con el presidente Víctor Paz Estenssoro. Él trata de incluir a los pueblos indígenas originarios, a los campesinos, ¿no? De esta revolución nacen 4 hechos principales. 1, nacionalización de las minas. 2, el voto universal. 3, la reforma agraria. Y 4, la reforma educativa. Pero ese proceso de nacionalización no ha incluido a los pueblos indígenas originarios campesinos. Después de eso se viene un periodo largo, de un periodo republicano, un periodo neoliberal, y el periodo neoliberal prácticamente es implantado con Víctor Paz Estenssoro y llegado a la cúspide con el presidente Gonzalo Sánchez Lozada. Voy a empezar a hacer una cronología un poco más específica desde el 2000. En el 2000 hay conflictos en Cochabamba por la guerra del agua, porque una empresa Betel, a la cabeza de Hugo Banzer Suárez, tratan de vender el agua de Cochabamba. ¿De qué forma? Tratan de subir las tarifas a los consumidores, y se produce un conflicto, y producto de esto un muerto, ¿no? Posterior de eso hay otro conflicto más grande todavía en nuestra historia boliviana, en el 2003, la guerra del gas. Y recientemente ha pasado, ¿no? Prácticamente esta situación en octubre. Producto de ello se dan 60 muertos, más de 145 heridos de este enfrentamiento. Ese periodo neoliberal finaliza con la dejada de la presidencia de Gonzalo Sánchez Lozada, con el exilio, con el escape de este presidente. Se va de nuestro país, de Bolivia, dejando luto, dejando herida, dejando al país en una crisis política, en una crisis económica y en una crisis social. Hasta ese momento todavía los pueblos indígenas no eran reconocidos. Recién viene lo que es la gestación del Estado plurinacional con la ley de convocatoria de los 2/3.
¿Qué especifica esta ley de convocatoria de los dos textos? La ley de convocatoria es una ley especial de convocatoria donde se convoca a todos los ciudadanos bolivianos. Esta ley ha sido promulgada el 6 de marzo del 2006 por el gobierno de Evo Morales con el número de 3364. ¿Cuáles eran los requisitos para que puedan ser asambleístas? Ser boliviano y boliviana, tener 18 años, luego de eso no tener penalidades con la justicia. Entonces eso requería que prácticamente todos tenían la oportunidad de participar en esta ley de convocatoria. Esta ley de convocatoria ha hecho que todos los pueblos indígenas originarios se inserten y sean partícipes en la Asamblea Constituyente. Pero frente a ese hecho aparece lo que es una oposición totalmente que no estaba de acuerdo con esta ley de convocatoria. Y también ellos dicen que sea vinculante lo que son las autonomías departamentales, que se inserte al nuevo texto constitucional de Bolivia. Y ese texto constitucional se tenía que redactar en la Asamblea Constituyente Plurinacional de Bolivia, en Sucre, ¿no? Hasta ese tiempo los pueblos indígenas originarios no han avanzado mucho, pero están en un proceso. La Asamblea Constituyente en sí se reúnen, ¿ya? Por eso dice ahí los 2/3. ¿Qué necesitábamos? Elegir a 255 asambleístas, pero el MAS debería tener los 2/3 para la aprobación de los artículos de la nueva Constitución Política del Estado. Y lo cual eso era muy difícil porque tenía una oposición muy fuerte. Luego de eso empieza otra situación, después en la Asamblea, la búsqueda de un centro y las 2 Bolivias. Después que ya eligen a los asambleístas, empieza a aparecer la búsqueda de un centro. ¿Cuál era la búsqueda de un centro? Esa búsqueda de un centro era prácticamente de llegarse a un acuerdo, a un consenso para poder elaborar un nuevo texto constitucional. ¿Y cuáles eran las 2 Bolivias? Porque Bolivia en ese tiempo, a partir del 2005 hacia adelante, estaba totalmente dividida en 2 fracciones. Unos los que querían el cambio y otros los que querían mantener la vieja política neoliberal. Y ahí aparece lo que es buscando un consenso de estructura del Estado. Buscar un consenso significa tener acuerdos y poder socializar en la Asamblea Constituyente esos acuerdos de parte del oficialismo, de parte de la oposición, de parte del MNR, de Podemos, de todos los otros partidos políticos antiguos. Y eso es ahí que no se pueden entender, ¿no? No se pueden comprender los asambleístas del oficialismo con los asambleístas de la oposición. Ahí aparece un nombre de Lérida Faldín, una chiquitana que prácticamente ella busca tratar de llegar a un acuerdo, a un consenso, ¿no? De parte del oficialismo, gente que no tenía experiencia, que no tenía mucho conocimiento sobre la historia de Bolivia, pero sí tenía bastante experiencia de liderar a su pueblo, ¿no? Mientras los otros del partido opositor tenían bastante conocimiento y aparte de eso eran abogados, eran profesionales, eran autoridades de Bolivia. Entonces, el título, buscando un consenso para estructurar el Estado boliviano, para buscar la estructura del Estado boliviano, ¿no? Cuando hablamos de estructura, estamos hablando prácticamente cuáles van a ser los pilares fundamentales para que pueda construirse un nuevo Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Uno de los temas de discusión que se trataba en esta Asamblea Constituyente era tierra y territorio.
La tierra siempre ha sido problema desde la Revolución Nacional. La problemática de la tierra hasta el 2005 todavía no había sido resuelta por la situación de intereses de los partidos políticos antiguos, de las autoridades. Hasta hoy en día la tierra y el territorio no han sido resueltos por la situación de que en la parte oriental de Bolivia totalmente bien latifundistas y en la parte occidental de nuestro país con un minifundio, ¿no? Y lo que en la asamblea buscaban de cómo titular las tierras, de cómo sanear las tierras, y para esto debían formar comisiones. Esas comisiones salir de ahí de la asamblea constituyente, poder participar en las distintas sesiones, en reuniones en los 9 departamentos para buscar acuerdos. ¿Qué acuerdos? No solamente de la tierra, sino también todas las necesidades que tenían los departamentos de Bolivia. Territorialidad indígena y formas de propiedad. En esta situación, los indígenas presentaban su propuesta en la Asamblea Constituyente también de ser autónomos. Y los de la oposición decían, si los indígenas están buscando autonomía, prácticamente estamos haciendo 36 Bolivias. Supuestamente decían que la oposición se podía pelear entre quechuas e indígenas o entre culturas más poderosas. ¿Y quién va a ser de las culturas más que tienen minorías? Pero sin embargo, a través de varios debates, de varias explicaciones, de varias sesiones en las reuniones, empiezan a llegar a un acuerdo sobre territorialidad indígena y formas de propiedad. Esta situación, los indígenas son propietarios de sus tierras, pero no pueden explotar los recursos naturales no renovables. Sí pueden explotar los recursos naturales renovables. En esa situación llegan a un acuerdo. Posterior de eso se vienen los recursos naturales y marcha indígena. Esta situación, los pueblos indígenas necesitan que sea respetado su territorio. Pero a veces el Estado siempre trata de explotar las riquezas de los pueblos indígenas originarios campesinos. Frente a este hecho se dan las marchas y seguimos con los conflictos. Todavía el Estado plurinacional no había resuelto casi por completo desde el 2005 hasta el 2009. Después de eso se viene lo que son las autonomías indígenas, las autonomías departamentales. Ya casi llegando al 2009, las distintas peticiones de la oposición son conseguidos con las autonomías departamentales. La petición de los pueblos indígenas originarios es concebido con las autonomías indígenas. Y ahí es cuando se promulga el nuevo texto constitucional de Bolivia. Ahí es cuando por primera vez nuevamente Evo Morales gana con el 54% de votos. Ahí es el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Así que nuestro país nace como Estado Plurinacional con la inclusión de las 36 nacionalidades como actores principales y constructores de Bolivia. Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado y también con la pluralidad boliviana nace nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, los desafíos que tienen era de construir una nueva Constitución Política de Bolivia. Lo han logrado. El desafío que tienen también es de insertar a las 36 nacionalidades que están. El desafío grande que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia es industrializar nuestras materias primas. Y en este aspecto estamos logrando, porque ya tenemos fábricas en Bulobulo, la fábrica de urea y amoníaco, que tenemos mercados en Brasil,
Luego la fábrica del etanol tenemos en Montero, y posteriormente tenemos distintas fábricas e industrias de fundición de metales. Y aparte de eso, jóvenes, Bolivia es un país plurinacional, independiente, democrático, que da participación a todos los ciudadanos bolivianos. Y dichosos y dichosas nosotros que somos bolivianos, porque prácticamente tenemos la mejor economía estable de Bolivia, ¿no? De toda la región de Sudamérica, Bolivia mantiene una economía estable, una política estable, una sociedad tratando de buscar la igualdad de todas las personas. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por escucharme.